está de consolidación ósea. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta parte de la charla de consolidación? Cuando uno habla de curación ósea, está hablando de consolidación. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una fractura? Entonces, lo principal y el objetivo de la charla es comprender la biología de la curación ósea y cómo esta afecta el tipo de tratamiento que nosotros le vamos a dar a la fractura. Recuerden que la charla pasada hablamos de los diferentes métodos de osteosíntesis, que fue los que yo les fui preguntando para los que fueron yendo el otro día al práctico. Definición de osteosíntesis. La repasamos. Definición de osteosíntesis es una metodología mecánica que sirve para darle estabilidad a la fractura para que ésta logre la consolidación. Y hablábamos de diferentes métodos o de diferentes tratamientos que nosotros podíamos tener para lograr la consolidación. La osteosíntesis es un método mecánico quirúrgico. Existía la otra chance de poder tener un método ortopédico de tratamiento para lograr la consolidación. Explicar los diferentes procesos de curación, directa o indirecta. Guarda que hay un micrófono abierto. Abran el micrófono solamente cuando van a hacer la pregunta, después ténganlo apagado. Describir los factores que influyen en el proceso de curación, y esto habla de estabilidad, cómo nosotros podemos interferir en los métodos de consolidación ósea, cómo el médico, mediante el tratamiento, puede colaborar con la curación. Ustedes recuerden lo siguiente: el que va a consolidar, el tejido óseo que va a consolidar, es puramente un gesto biológico. Lo que hace uno como cirujano es darle el medio para que esto consolide. Recuerden los 6 términos que hablamos nosotros la semana anterior. ¿Qué tengo que tener yo para que una fractura consolide? Contacto, compresión y estabilidad. Para que una fractura o para que el tejido óseo vuelva a tener las características previas o lo más parecido. Eje, longitud y rotación. Son las 3 cosas que yo tengo que tratar de lograr en mi reducción. Cuando yo hablo de reducción de una fractura, me estoy refiriendo a acomodar la fractura. Reducir quiere decir dejar esa fractura en contacto, en compresión y darle estabilidad para que tenga eje, longitud y rotación. Eso es el sinónimo de reducción de una fractura, que puede tener 2 caminos. La reducción incruenta, es decir, no quirúrgica, o cruenta, abrir para poder reducir. Y eso va a ser básicamente lo que vamos a ver en en esta, digamos, primera parte del cursado, que es el tratamiento de las fracturas, que, digamos, es la base fundamental de lo que hablamos en la clase pasada. Es decir, parte de nuestra especialidad es ortopedia y la otra es traumatología. Bueno, vamos a empezar por la más fácil, que es la traumatología. La ortopedia va a estar relacionada cuando veamos artrosis, patología degenerativa de la cadera o de la rodilla, cuando hablemos, por ejemplo, de displasia de cadera, cuando, por ejemplo, hablemos de escoliosis. Eso es la primera parte, ortopedia. Arrancamos por la otra parte, por el trau, que, digamos, es lo más fácil dentro de la especialidad. Y bueno, y por último, discutir los efectos e influencias de la osteosíntesis, que hablamos antes, en el proceso de reparación ósea. Entonces, vamos a arrancar con lo básico. ¿Por qué consolida una fractura? Y parece una verdad de perogrullo, pero una fractura consolida porque primero tuvo que existir una fractura. Entonces, vamos a poner el puntero láser. Tuki. Si yo tengo acá esta imagen, digo que acá hay una solución de continuidad del tejido óseo. Esa es la definición de fractura. Y si yo no le hago nada a esa fractura, por diferentes mecanismos biológicos va a empezar este proceso de consolidación. Este es el callo primario que voy a ver hasta lograr la consolidación. El cuerpo, por sí mismo, va a tratar siempre de consolidar. Ahora, si yo tengo esta fractura de fémur y lo dejo a su libre evolución, probablemente o no consolide, pero consolide de esta manera. ¿Y qué le faltó a esta fractura? Eje,
está, fíjense que he perdido el eje. Longitud, esto está cortado, y probablemente las rotaciones, es decir, que esto haya podido rotar sobre su eje. Consolidó, pero no consolidó de una forma óptima para que la fisiología de la marcha me permita poder tener un deambular normal. Voy a tener alteración de mi eje, me va a haber quedado ese miembro más corto, rotado, y ese paciente me va a quedar con una renguera, está producto de que no tiene la longitud, el eje y la rotación que necesita un hueso largo para poder consolidar. Fíjense acá, está como nosotros lo estamos viendo, acá se le hizo una osteosíntesis, esta es una pieza de museo, pero no guarda las características fisiológicas que debe tener una consolidación. Entonces, ¿por qué cura un hueso? Un hueso cura porque está roto, repara porque hubo una anoxa que lo lesionó. Entonces, la curación ósea, podemos decir que es la reparación, que es el tejido que va a reparar a través de tejido óseo, no con tejido cicatrizal. Nosotros cuando el huesito cura, cuando el hueso consolida, consolida con hueso, no con otra estructura. Si consolida con otra estructura, tengo un problema, que es una falla en la curación ósea, a lo cual se denomina pseudoartrosis. La definición de pseudoartrosis es decir, que ese tejido no reparó con tejido óseo, sino que reparó con otra estructura que se llama cartílago hialino. La pseudoartrosis es la falla en el proceso de curación ósea y se define como la falla mecánica de la curación de la estructura ósea, la falla definitiva de los mecanismos biológicos de la consolidación. La falla biológica de los mecanismos óseos de la consolidación. El tejido óseo quiso formar más tejido óseo y no lo logró. ¿Y eso cuándo pasa? Pasa cuando vos tenés un montón de factores que pueden hacer que esa recuperación en la estructura no se pueda realizar. Fue una fractura expuesta y se infectó, fue una fractura expuesta y el tejido óseo perióstico, que es esa membrana ricamente vascularizada que nosotros tenemos, no logró hacer la consolidación. Si yo vuelvo a mi diapositiva previa, yo digo, mirá, esto hizo una consolidación perióstica por segunda intención. ¿Qué quiere decir eso? Ahora lo vamos a ver, lo vamos a ampliar. Quiere decir que se formó callo óseo, que esto tuvo un determinado movimiento, hasta que logró la consolidación. Y este fue un movimiento medianamente controlado, que pudo hacer que el periósteo genere un callo perióstico, que las láminas, por la vascularidad, ese hematoma que se va formando, vaya formando un cojinete, que al principio es cartilaginoso y después, por células totipotenciales, se transforman en un callo óseo. Ahora vamos a verlo, no se vuelvan locos. Bien. Y para lograr la consolidación de una fractura es necesario obtener condiciones de estabilidad y de circulación que permitan obtener una metaplasia de un tejido fibroso a tejido óseo, que fue lo que yo les dije recién. Entonces, ¿qué pasa cuando un huesito se fractura? Genera una alteración mecánica por un lado y una alteración biológica por otro lado. ¿Cuál es la alteración mecánica? Bueno, el tejido óseo está preparado para recibir transmisión de fuerza, es decir, que para cuando nosotros nos paramos, la fuerza que va a recibir ese hueso nos permita caminar. Entonces, cuando se fractura, se interrumpe mecánicamente esa transmisión de fuerzas. Entonces, eso me va a dar la imposibilidad de poder ejercer una función con el tejido óseo afectado. Si es en el miembro inferior, y no me va a permitir ponerme de pie, o me va a doler si es una fractura articular, y voy a tener una alteración en la marcha y me impide la carga de peso. Pero si es una alteración en el miembro superior, y me va a impedir la movilidad del segmento, es decir, yo tengo una fractura, como vamos a ver, medio diafisaria del húmero, y yo voy a querer elevar mi miembro superior, no voy a poder porque está interrumpida, hay una interrupción de esa transmisión de fuerza que a mí me hace elevar el miembro superior.
y me produce una interrupción de la circulación. Cuando se produce una fractura, lo que termina ocurriendo, en la primera instancia, se rompen vasos, y esos vasos generan un hematoma. ¿Está? Entonces, lo que yo tengo que entender con respecto a lo que es la fisiología de la vascularidad del tejido óseo, que gran parte del aporte de la vascularidad del tejido óseo viene por el periósteo, que es esta membrana que nosotros vamos a ver, ¿está? Que le da, junto con las partes blandas, ¿qué son las partes blandas? Los músculos que están alrededor, 2/3 de la circulación, ¿está? 2/3 de la circulación del tejido óseo viene de la cortical, ¿está? Y 1/3 proviene del vaso nutricio, ¿está? Que es la circulación endóstica. Entonces, cuando yo tengo que hablar de cómo va a consolidar un tejido óseo, voy a hablar de la consolidación perióstica y de la consolidación endóstica. Ambas colaboran para que el tejido óseo repare, cicatrice o consolide. O como dice mi tía Chocha, para que esto pegue. Una fractura pegó o no pegó. No es un término médico, hablamos de consolidación, que puede ser primaria o secundaria, o fallas en la consolidación, que puede ser una pseudoartrosis, que fue lo que definimos antes, ¿está? Que es el cese biológico de los mecanismos de consolidación, el cese biológico permanente. Eso no consolida más. O otro término que podemos hablar, que es el retardo en la consolidación. Vamos viendo con los controles del paciente, le vamos pidiendo radiografías y vemos que ese callo óseo no tiene la fuerza que nosotros desearíamos, o como vamos a ver ahora, se empiezan a reabsorber los márgenes de lo que es el tejido de granulación primario que se forma, y no vemos que vaya consolidando, se empiezan a aflojar los implantes o se rompen. Entonces, pero esto que nosotros hablamos de retardo en la consolidación, se da por un mecanismo biológico reversible. Si yo hago un gesto mecánico o biológico, puedo revertir esa mala situación, ¿está? En cambio, en la pseudoartrosis, no, tengo que arrancar de cero, tengo que ir a tratar nuevamente ese foco fracturario. Yo creo que vimos con alguno el otro día un paciente que vamos a operar esta semana que tiene una falla en la consolidación. Ahora, al final de la charla, les muestro un caso clínico para que vean bien la diferencia. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? 2/3 lo da la circulación perióstica más las partes blandas, y 1/3 lo da la estructura endovascular que viene o la provee el vaso nutricio. Aunque una fractura es un proceso netamente mecánico, es decir, se interrumpió la carga mecánica, provoca importantes cambios en la biología del tejido óseo. Y yo lo que necesito es controlar esta parte mecánica para que la parte biológica pueda generar la consolidación. Entonces, lo que nosotros vamos a ver son básicamente 2 ejemplos de consolidación. Como pueden ver ustedes acá, esto es una diáfisis, ¿está? Y tiene una fractura acá en el medio. Y esto que yo estoy viendo acá a los costados es una reacción perióstica. Son vasos que lo que van a terminar de generar es la consolidación por segunda intención. Cuando yo pongo un clavo endomedular y hay un micromovimiento, pongo una placa con tornillos en determinada posición, puedo generar que esa estructura tenga callo óseo. ¿Está? Cuando uno habla por segunda intención, no está hablando de un fracaso y que consolidó por segunda, o sea, por descarte. No, es una forma que yo estoy eligiendo. Y una consolidación por primera intención, esta imagen que nosotros vemos acá, ¿está? Que no va a generar callo óseo, ¿está? Que va a ser una consolidación endóstica, ¿está? Ahora vamos a ver cómo se produce. No voy a ver callo óseo porque agarré y puse, por ejemplo, una placa con tornillos y le di tanta compresión a estos fragmentos de fractura que lo que terminan generando son ostionas que, si ustedes mírenlo con cariño, con
este preparado histológico, fíjense cómo hay un cambio de coloración acá. Esto es una ostiona, ahora vamos a ver de qué se trata una ostiona. Está y no genera callo óseo, va invadiendo un segmento al otro y va generando la consolidación. Acá va aplicando, está, láminas, primero son fibrosas, de fibrocartílago, y después se van osificando. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando tenemos, esto es en un preparado con tinción, nosotros tenemos nuestra fractura acá, y yo hago una tinción y veo que hay una diferencia de coloración en la tinción. Acá voy a ver que está ricamente vascularizado, y acá estoy viendo que está pobremente vascularizado. Y esto se termina produciendo, que es lo que estamos viendo acá, esto es una fractura, en realidad esto es una pseudoartrosis, no es una fractura, pero nosotros vemos como esa pseudoartrosis, vemos como no hay vascularidad en el segmento distal. Esto, que no tiene vascularidad, es que directamente no le llega sangre, y por más que yo quiera ponerle clavos, ponerle placas, ponerle tornillos, ponerle tutores, no va a consolidar, porque este tejido que yo tengo acá no tiene más vascularidad. Y al principio, en la fractura, apenas me fracturo, ocurre esto. ¿Está? Lo primero que ocurre cuando yo me fracturo es lo que hablábamos el otro día. Lo primero que pasa, inmediatamente tengo un hematoma. ¿Está? Como cuando me golpeo cualquier estructura, cuando recibo un impacto se rompen vasos y esos vasos generan un hematoma. En la biología de lo que es el callo óseo, ese hematoma después se va a transformar en tejido de granulación. El tejido de granulación ocurre en todos los tejidos del cuerpo. La granulación es el primer esbozo que tiene una estructura para querer reparar. Cuando yo me corto, tengo una herida cortante, lo primero que ocurre es que va granulando. Granulación es sinónimo de neovascularización, vasos nuevos. Y en una fractura ocurre eso. Ahora vamos a verlo con más detenimiento. Después, ese tejido de granulación se va transformando en un tejido conjuntivo histológicamente, y después se transforma en un cartílago, en un tejido fibrocartilaginoso. ¿Está? Que tiene un montón, ese tejido fibrocartilaginoso, de células mesenquimales, células totipotenciales. Esas células totipotenciales se pueden transformar, dependiendo de la estabilidad que tenga mi fractura, en cartílago, ¿está? O en tejido óseo. En condrocitos, que eso es una falla, si se transforma en condrocitos, voy a obtener como resultado una pseudoartrosis. Si ustedes se ponen a analizar el término pseudoartrosis, ¿a qué les recuerda? Pseudo, que quiere decir parecido a, artrosis, articulación. ¿Está? La articulación, lo que hablábamos el otro día en la primera charla, cuando nosotros vemos una articulación, vemos que está revestida, tapizada por cartílago. El tejido cartilaginoso es ese tejido blanco nacarado, azulino, que está compuesto por por condrocitos y por una malla de fibras colágenas, por fibras hialinas que le dan esa coloración y esa textura, que es un tejido elástico que recubre todas las articulaciones. Si mi fractura diafisaria no tiene la estabilidad suficiente, eso por un micromovimiento se va a transformar en un tejido pseudocartilaginoso, en una pseudoartrosis, en una falla de la consolidación. ¿Se entiende? Va a ser algo que no me sirve para darle carga mecánica, ¿está? Porque se va a mover para todos lados. Si yo, en cambio, tengo una estabilidad, es decir, lo dejé fija esa fractura, le puse una placa con tornillos, le puse un clavo endomedular, voy a tener contacto, compresión y estabilidad, por más que tenga un micromovimiento, va a llegar a ese fibrocartílago a convertirse en un cartílago mineralizado, ¿está? Y se va a terminar convirtiendo posteriormente en tejido óseo. Sé que este tema es muy tedioso, que ustedes están esperando ver sangre, ¿está? Porque la traumatología está relacionada con el trauma, como son los ejemplos que vimos en la clase pasada, esas desarticulaciones, esas fracturas expuestas. Bueno,
ya llega la historia, ¿está? Pero para poder interpretar esa historia que nos gusta tanto, ¿está? Que es el del paciente que viene con una lesión grave, primero tenemos que interpretar cuál es la biología de la consolidación, porque como dice el primer capítulo del libro de histología, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, frase, ¿está? Que tienen siempre que interpretarla. Si yo no sé lo que estoy viendo, ¿está? No interpreto lo que estoy viendo, difícilmente pueda resolverlo. Y yo necesito, sobre todo para los médicos residentes que están escuchando esta charla, interpretar qué estoy viendo o qué está pasando con una fractura, dónde está la falla. Hoy lo hablábamos, por ejemplo, con uno de los colegas, está, tenemos un paciente que tiene una pseudoartrosis. Yo me dedico más que nada a esta parte de la traumatología que son las complicaciones. Es decir, bueno, che, mira, ¿por qué falló esto? Bueno, mira, falló por esto, por esto y por esto. Entonces uno interpreta para poderle después dar el tratamiento. ¿Se entiende? Entonces es sumamente importante entender toda esta fisiohistología de lo que pasa cuando uno tiene una fractura. Hay una interrupción mecánica y una interrupción biológica. La mecánica me sirve, la biológica me sirve. Esto que estamos viendo acá es biología. Hematoma, tejido de granulación, tejido conjuntivo, fibrocartílago. Acá es donde yo empiezo a intervenir para que este cartílago se mineralice y termine generando hueso. ¿Está? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la consolidación ósea natural? ¿Está? Si yo no le hago nada a un paciente y tengo una fractura, como vimos en el ejemplo de ese preparado de lo que es ese fémur que vimos, que es una pieza del anfiteatro, ¿está? Vos decís, bueno, mira, con una buena vascularización y un movimiento controlado, el foco de la fractura inicia el proceso de formación y va a ser ese callo grandote que nosotros vemos. La respuesta vascular y celular conduce a la diferenciación de estos tejidos, que es el hematoma, a su posterior mineralización, restaurándose así la integridad mecánica del hueso. ¿Cuál es la integridad mecánica del hueso? Es que pueda recibir el soporte de carga, que si yo quiero levantar mi brazo y tengo una fractura de húmero, lo pueda hacer, que si yo tengo una fractura de fémur o de tibia, pueda caminar. Pero lo que influye mi actuar es que eso tenga lo que hablábamos antes, eje acorde, longitud acorde y rotación acorde para que ese tipo camine en forma correcta y no camine con el pie mirando para atrás. Estamos pegándole con 3 dedos cuando a veces hablamos que estamos en quirófano, que decís, bueno, che, mirá, tenemos que ir corrigiendo las alteraciones rotacionales porque si no a este paciente le queda el pie para adentro o para afuera y nada, va a tener una alteración de la marcha. Entonces, aunque una fractura es un proceso puramente mecánico, provoca, como decimos siempre, reacciones biológicas. Entonces, nosotros tenemos el accidente como primera noxa. Como resultado del desplazamiento de los fragmentos, los vasos periósticos y endósticos se rompen. Hay una alteración de la vascularidad. Grábense esto. El periósteo se despega, al mismo tiempo esta lesión de los tejidos blandos también sufren los músculos, sufren los vasos, y esto vamos a ir haciendo una correlación a medida que vayamos viendo las personalidades o las características de cada segmento. ¿A qué tengo que darle bolilla cuando tengo una fractura de clavícula, cuando tengo una fractura de húmero, cuando tengo una fractura supracondilia, del codo? Tengo que ir dándole bolilla a las estructuras que están alrededor para saber qué complicación voy a tener. Voy a tener que interpretar la anatomía, mi acceso quirúrgico. Toda exposición quirúrgica de una fractura se acompaña de un daño adicional. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando yo voy a hacer una vía de abordaje, si hoy llegamos, vamos a ver cómo se opera una fractura de clavícula, por ejemplo, yo no puedo entrar por cualquier lado o puedo hacer mi incisión quirúrgica por cualquier lado. Debo respetar y debo conocer la anatomía de la microvascularidad para que esa incisión que yo voy a hacer no se me necrose la piel, como vamos a ver ahora en las fracturas de clavícula, si llegamos, ¿está? O sea que tengo que darle bolilla a cómo voy a abordar yo mi fractura para generar el menor daño posible. No es que le hago
como cuando pateo, siempre les hago el mismo ejemplo, pateo un penal en la final, los varones me van a entender, fuerte y al medio para asegurar. Bueno, esto no es igual. Uno tiene que conocer cuáles son las incisiones de piel que va a hacer, por las metámeras por donde uno tiene que ir para conservar la vascularidad, la microvascularidad, cuánta distancia tiene que haber entre una incisión y otra para que no se necrose la piel, cuáles son los tabiques anatómicos que yo tengo que cortar para no entrar directamente por el músculo y que sangre más, porque si yo le hago un tajo directamente al músculo y en vez de hacerlo para donde van las fibras musculares lo hago en forma transversal, estoy cortando mucha vascularidad, y si yo puedo entrar por los tabiques intermusculares, respeto esa vascularidad muscular y por ende voy a tener mayor vascularidad, acuérdense, de los 2/3 que hablábamos antes, periósteo y partes blandas, ¿se entiende? Entonces, todas esas cosas yo tengo que entender para poder acceder a una fractura y no generar más daño que beneficio con mi intervención quirúrgica. ¿Qué implante puedo utilizar para generar el menor daño? Si voy a abordar la fractura, bueno, ¿qué voy a utilizar? Si no voy a abordar la fractura y voy a entrar por los extremos del tejido, como por ejemplo en un clavo endomedular, donde yo respeto la biología, está ahí, es uno de los mejores métodos porque no toco la primera parte que hablamos, que es el hematoma fracturario, ahora vamos a llegar, ¿está? Entonces, estoy, digamos, utilizando la biología a mi favor. Es como ando en un velero, tengo viento, pongo las velas para que me lleve donde quiero ir. Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Está? Si yo voy navegando en lo que es mi fractura, utilizo un clavo endomedular sin abrir el foco, utilizo toda la biología a mi favor. ¿Está? Entonces, sin tratamiento o dándole el tratamiento mínimo para estabilizar los fragmentos móviles, yo estoy tratando de hacer que esta fractura consolide sin tratamiento. ¿Está? Los músculos generan una contractura muscular, inmovilizan el segmento, ¿está? Y eso es lo que uno habla de tratamiento ortopédico, tratamiento conservador. Cuando yo hago un yeso en una fractura, como veíamos el otro día, tratamiento ortopédico, lo que estoy haciendo es decir, bueno, no toco la fractura, trato de inmovilizarla, está por fuera con una valva con una férula de yeso o con un yeso completo, como se acuerdan, vimos el ejemplo anterior de cómo hacíamos una férula o cómo hacíamos un yeso, que hablábamos que al principio en agudo nunca hacemos un yeso para evitar la complicación que es el síndrome compartimental, está, pero el tratamiento de la inmovilización enyesada, como vamos a ver ahora, y es un tratamiento válido, se sigue haciendo, lo podemos seguir utilizando, está, y eso se denomina tratamiento conservador, y nos sirve para tener una consolidación por segunda intención. Ahora vamos a ver, que es con callo óseo. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son los métodos de estabilidad. Estabilidad estamos hablando de cómo voy a inmovilizar yo esa fractura. Y entonces tenemos dos métodos, y vamos a empezar con este cuadrito de abajo para arriba. ¿Está? Consolidación por segunda intención es aquella que va a tener, acuérdense del dibujito ese del corte que habíamos visto antes, que era color más verdoso, está, que teníamos las láminas que se iban a posicionando, donde yo conservo toda la biología que hablábamos antes. Tengo, que es un método incruento o cruento, pero que no toco el hematoma fracturario primario. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Miren, yo tengo mi fractura, tengo un hematoma, se empieza a organizar ese coágulo, empieza a tener esto que se llama fibrocartílago, empiezo a tener el callo óseo inmaduro, empiezo a tener el callo laminar, y al final, después de, como hablamos el otro día, de esos 18 meses que tarda más o menos en remodelar el callo óseo, tengo la consolidación definitiva. Coágulo, se organiza, fibrocartílago, tejido óseo inmaduro, tejido óseo laminar, reestructuración. Esto me va a dar un callo óseo. ¿Cómo obtengo yo una fractura con callo óseo? Si le pongo un tutor externo, no toqué el callo fracturario. Si le hago un yeso, ¿está? Si le pongo un clavo endomedular. Si le pongo una placa con tornillos, pero le hago una técnica deslizada, está mínimamente invasiva,
hago un tajito por debajo de la fractura, un tajito por arriba de la fractura, deslizo una placa, como vamos a ver de acá un ratito, y le pongo tornillos lejos de la fractura, logro una consolidación con callo óseo y utilicé una placa con tornillos. Pero, ¿qué hice? Conservé mi hematoma fracturario. Si yo conservo mi hematoma fracturario, voy a obtener una estabilización relativa. ¿Qué quiere decir estabilización relativa? Tiene un micromovimiento. Ese micromovimiento o movimiento controlado, lo que termina generando es un callo óseo, una consolidación por segunda. ¿Está? Recuerden que cuando hablamos de segunda intención, no hablamos de el outlet de la consolidación, ¿está? De segunda, de así como, nada, viene con alguna falla. No, no. Es el método que nosotros elegimos para que consolide nuestra fractura. ¿Y en qué caso nosotros siempre buscamos una estabilidad por segunda intención o que podemos hacer esta metodología, poner un clavo endomedular, poner un yeso, poner un fijador externo y que esto consolide? En las fracturas que involucran la diáfisis de cualquier hueso largo. ¿Está? No lo invado, conservo ese hematoma, ¿está? Y lo que trato de hacer es de lograr esta consolidación por segunda intención, con callo. Es mucho más práctico, lo mando a caminar antes al paciente, le puse el clavo endomedular a esa fractura de tibia y a las 3 semanas, cuando ya tengo mi hematoma que empieza a organizarse, lo mando a hacer carga de peso y eso se va transformando en un fibrocartílago por ese movimiento ordenado, limitado que yo le doy, controlado es la palabra, se va transformando en ese callo inmaduro, en ese callo laminar y termina consolidando con un hermoso callo el paciente. Después vamos a ver algunos ejemplos. A la inversa, pasa con lo que es la consolidación por primera intención. Acuérdense el corte histológico ese que habíamos visto, que yo les decía de la ostiona, ahora lo vamos a ir viendo un poquito mejor. Ese callo óseo, nada, no lo voy a ver en una radiografía. Y va pegando porque yo le di tanta estabilidad, tanta compresión, que no tengo que tener ningún tipo de movimiento, ¿está? Movimiento cero, y lo que van a hacer ese tejido que se organiza al comienzo, ese hematoma, va organizando el coágulo, pero va a ir directamente a la osificación por primera intención. No voy a tener esto que se llama fibrocartílago o callo óseo inmaduro. ¿Por qué? Porque yo, para lograr esto, esta estabilidad absoluta, tengo que hacer una incisión, es decir, operar al paciente, acomodar, cuando yo me refiero a acomodar los fragmentos óseos, a partir de ahora vamos a hablar de reducción directa. ¿Está? Reducción directa. ¿Qué quiere decir reducción directa? Abro, veo los fragmentos, los acomodo y les pongo una osteosíntesis, placas, tornillos, para que me queden perfectos. Perfectos, no puede haber ningún relieve. ¿Y dónde necesito esto? En las fracturas que me involucren la articulación. ¿Está? Toda fractura de la epífisis, ¿está? De los huesos, ¿está? O de los huesos del carpo o de los huesos del tarso, necesito que consoliden sin callo óseo, que sea una estabilidad absoluta, que sea un callo endóstico, no un callo perióstico. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué necesito esto? Porque cuando yo, como veía en el ejemplo anterior, si tengo una articulación y me queda un relieve en esa articulación, por una consolidación por segunda intención, hace que esa articulación tenga una mala mecánica. Y si no queda liso, perfecto, voy a generar una patología que la vamos a ver más adelante, que se denomina artrosis o proceso degenerativo de la articulación, que genera una mala mecánica. Si a mí me queda un escalón en una articulación, lo que termino generando va a consolidar, va a pegar, pero esa irregularidad que tiene la articulación genera una artrosis secundaria. Lo vamos a ver bastante más adelante en el cursado cuando veamos las causas de artrosis. Entonces, resumiendo, tengo dos formas de que consolide un hueso. Por segunda intención, cuando
yo tengo una diáfisis, puedo hacer callo, que no hay ningún problema. Métodos, clavos, placas, yesos, tutores. Cuando yo necesito que no haga callo, es decir, que la consolidación sea por primera intención o endóstica, ¿está? El mejor ejemplo siempre son las fracturas articulares. Perfecto. Yo tengo que utilizar tornillos interfragmentarios, placas, para darle una estabilidad absoluta. No existe el movimiento. ¿Puedo hacer esto mismo, esta estabilidad absoluta, para una fractura de una diáfisis? Sí, lo puedo hacer. Cuando yo tengo una fractura que a lo mejor es espiroidea larga, es oblicua larga, como el ejemplo que vimos de las clasificaciones de las fracturas en la clase pasada, ¿se acuerdan que las habíamos dividido en trazos simples, trazos complejos espiroideos, terceros fragmentos o con minutos? Bueno, ese es el mejor ejemplo para qué es lo que yo necesito darle estabilidad a mi fractura. Lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos viendo ejemplos y siempre lo vamos a ir recordando para que esto se grabe a fuego y ustedes entiendan cómo es la biología de la consolidación. Por favor, cuando falten 5 minutos para que se termine el Meet, me avisan, así seguimos. ¿Estamos? Esta es la imagen que ustedes tienen que tener de lo que es una consolidación por primera intención. Es esto, el método Cruento. ¿Está? Todo comienza con esto, con una fractura. ¿Está? Una fractura. Cuando nosotros nos fracturamos, dijimos que se generaba un hematoma. Posteriormente viene un tejido de granulación. El tejido de granulación va a estar conformado por esto que se denomina ostiona. Y esto es la base fundamental para que nosotros entendamos cómo un huesito va a consolidar sin callo. Esta ostiona está formada por un capilar, por macrófagos, ¿está? Que van a ir comiendo todas las superficies producto del hematoma. Estos osteoclastos, van a ir comiendo los márgenes de la fractura para que este capilar siga creciendo. Entonces, digamos, la primera barrera de choque son estas células que van a ir generando o van a ir limpiando mi trazo fracturario. ¿Está? Va a venir por detrás el capilar y por detrás de los capilares van a venir una serie de células, ¿está? Que son células totipotenciales que se van a terminar transformando en osteoblastos para después transformarse en osteocitos e ir generando esta consolidación, esta invasión de un lado hacia el otro. ¿Se entiende cómo es la osificación endóstica? Díganme si no les Profe, gusta. perdón, yo no Sí, sí. entendí, yo no Dale. entendí Yo una no cosa, o entendí, sea, profe. hay macrófagos, o sea, osteoclastos Sí, y cuando vos tenés osteoblastos al mismo un tiempo, o trauma, sea, hay varios grupos celulares. exactamente. Sí, 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 sí. Por eso vos Ah, bien. fíjate que lo que viene por detrás son las células totipotenciales que después se empiezan a diferenciar. Ahora lo vamos a ver, mirá. Esto es lo que ocurre cuando vos te fracturás. Cuando vos te fracturás, se genera un hematoma, que es un proceso inflamatorio. Básicamente, cuando vos tenés un proceso inflamatorio, ¿qué pasa cuando uno tiene un proceso inflamatorio? Que aumentan los polimorfonucleares. ¿Está? ¿Estamos ahí? Sí, eso de histología. Fíjense, esto para los residentes, ¿eh? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una fractura? ¿Qué le indicamos al paciente? AINES, ¿está? Diclofenac, ketorolac. Y cuando nosotros en realidad tenemos un paciente con una fractura, nosotros tenemos que respetar esto, que es la inflamación, para que se produzca toda esta cascada que estuvimos hablando antes. ¿Está? Entonces, lo que nosotros generamos es un error conceptual. Le estamos dando desinflamatorios, algo que necesitamos, una inflamación medianamente controlada. Entonces estaría bueno rever nuestras indicaciones cuando nosotros nos entra una fractura. En vez de por ahí darle un AINE y un corticoide, a ver, lo ideal sería darle un opioide. ¿Está?
que funcione como analgésico. Ahora, lógicamente, si el tipo empieza con un edema desmedido que me está generando un potencial síndrome compartimental, me estaríamos hablando en otros términos. Para los residentes, ¿se entiende este concepto? Sí, sí, Pablo. Me Sí, parece perfecto, entiendo. porque, nada, qué sé yo, nos estamos saboteando el tratamiento primario. ¿Está? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos el trauma? Se rompió la carga mecánica, está, que tenía ese tejido óseo, y se rompen o tenemos alteraciones biológicas. ¿Cuáles son esas alteraciones biológicas? Se rompe la circulación. ¿Qué genera esa ruptura de la circulación? ¿Qué pasa cuando se rompe un vaso? ¿Qué genera? Un hematoma. Entonces, ¿qué sucede cuando se genera ese hematoma? Se genera un exudado inflamatorio por ruptura de vasos sanguíneos. Periósticos, el periósteo, 2/3 de la vascularidad del tejido óseo, y endóstico, ¿está? Y de la médula ósea. Se produce como cualquier proceso traumático. La tétrada de Celso, ¿se acuerdan? Calor, rubor, toda esa milonga. ¿Está? Bien. Se produce una vasodilatación cuando nosotros tenemos un trauma. ¿Está? Cuando tenemos un hematoma, ¿qué pasa? Vasodilatación, hiperemia de los tejidos blandos que rodean la fractura, y celularmente pasa como pasa con cualquier trauma. ¿Está? Se llena de polimorfos nucleares, neutrófilos, macrófagos, fibroblastos. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a reparar automáticamente. ¿Se entiende? Vos tenés el trauma y el cuerpo ya empezó a reparar. ¿Cómo empezó a reparar? Tapando la lesión con un hematoma. Cuando vos te cortás, ¿qué pasa? Generás el hematoma primario que después se va a transformar en una costra y después vas a tener cicatrización. Todo ese proceso se genera en el tejido óseo. Entonces, esta proliferación, este hematoma, se va reemplazando por tejido de granulación, vascularidad, con osteoclastos que reabsorben el tejido necrótico. Cuando se rompe el hueso, se rompen células. Cuando se rompen células, es un campo de batalla eso. ¿Qué hacen los osteoclastos? Van sacando el tejido que está muerto. ¿Está? ¿Para qué? Para que lo que va a ir reemplazando este tejido de granulación no tenga que trabajar sobre tejido muerto. Entonces, todo este proceso primario empiezan a tener mediadores o citoquinas, ¿está? Que empiezan a llamar células mesenquimales o pluripotenciales a nivel de esta ostiona, ¿está? Que lo que van haciendo es aumentar el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 1, 6, no hace falta, chicos, que se acuerden de esto, pero nada, es para que entiendan qué es lo que va pasando. Se van armando estas fibras colágenas, factor de necrosis tumoral beta, está, que lo que terminan generando son que estas células mesenquimales o pluripotenciales se terminan transformando en osteoblastos, que después se van a transformar en su maduración en osteocitos, pero nosotros necesitamos tener toda esta cascada, esta fisiológica, para que nos permita consolidar. Entonces esto ocurre al principio, del primer día al séptimo día. Y todo esto lo que va haciendo es transformándose en lo que se denomina callo blando, ¿está? Que va de la séptima semana o ese hematoma, es toda esa organización y ese tejido cicatrizal granulante que se va formando. Entonces, empieza esa granulación a tener un poquitito más de estabilidad, esas fibras colágenas que se empezaron a formar dentro de la primera semana, y esta neovascularización por capilares le va dando una determinada elasticidad a este callo, que lo que va teniendo dentro de estas primeras 3 semanas es algo de estructura, que a mí me permite, por ejemplo, ir corrigiendo si tengo alguna modificación en los ejes. ¿Está? O si yo le puse... Sí, dale, perfecto. Corto acá y armo una nueva reunión. ¿Listo? Ahí se las armo. Dale. Dale, perfecto.